Nos metemos en tema, el primero del programa, la lucha de Rosa Savena. Su hijo desapareció sin dejar rastro. Nicolás Savena, un joven de 21 años que se fue de su casa en septiembre de 2008. De ese tiempo a la fecha, Rosa Savena está buscando justicia. El hallazgo de 3 prendas en un camino rural próximo a Las Higueras, que según señala Rosa Savena, habrían pertenecido a Nicolás, podría significar un cambio sustancial en la investigación. Para Rosa, el dato confirma la veracidad del testimonio de una mujer que durante años intentó hablar ante los investigadores, pero nunca fue escuchada. El caso de mi hijo ocurrió en el año 2008, a mediados de septiembre del año 2008. Nicolás se había ido de casa luego de una discusión familiar el día 1 de septiembre por cuestiones que venían sucediendo respecto a su tardanza en llegar a casa y a levantarse el día siguiente. Nunca hubo grandes problemas en esta familia y eso generó una discusión y luego de esa discusión, Nicolás se fue enojado de casa porque yo le puse algunos límites y se fue el 1 de septiembre del año 2008. Mientras tanto, él venía a casa en los horarios que yo no me encontraba. Se cambiaba, charlaba con el hermano, pero vivía en constante comunicación con su hermano menor, Federico. De modo que nosotros, si bien yo sufría y estaba triste porque mi hijo no estaba, no tenía ninguna idea de que mi hijo pudiera correr algún tipo de peligro, porque él le decía a Federico que estaba parando en la casa de un amigo en Villa Dálcar, que tenía una quinta en Villa Dálcar, un amigo que había conocido y que estaba bien. Nunca dijo quién era el amigo, pero al menos se comunicaba todo el tiempo y venía a casa cuando no estábamos. El tema sucede cuando el 14 de septiembre, que es el día fatídico, yo le pido a Federico que se comunique con su hermano para que regrese porque debía realizarse un implante dental. Y Nicolás le responde que está bien, cómo estábamos nosotros, y que le cargara una tarjeta porque no tenía crédito. Al final del día, cuando regresamos, yo decido ya hablar con él para decirle, bueno, vamos a sentarnos a charlar para ver cuál es el problema, cuáles son las diferencias que hay y vamos a solucionarlo. Ahí ya es cuando no me responde el teléfono de mi hijo, ya no responde más. Entonces yo insisto en llamarlo montones de veces. Yo pienso que es que no quiere atenderme porque seguir enojo conmigo. Le hago hablar con distintas personas, a todas las personas les daba lo mismo, como que estaba bloqueado el teléfono. Esa noche, toda la noche intenté comunicarme, seguía con el mismo mensaje, que no se podía comunicar, hasta que el día siguiente hablé a Claro, a la empresa Claro, donde me informaron que no podía comunicarme porque el chip había sido extraído. Yo desde el primer momento sentí una desesperación muy grande porque sentí que algo raro pasaba para que no conteste su teléfono, y al confirmarme de la empresa que eso había sucedido, bueno, eso ya me dio la seguridad de que algo había pasado con Nicolás, pero yo lo relacionaba con un hecho de inseguridad, pensando que alguien le quiso sustraer el celular, algo así. Nunca uno imagina este final, porque no había ningún motivo, nunca conocimos que tuviera ese tipo de amistad, nunca tuvo ningún tipo de amistad rara, nunca estuvo involucrado en ninguna situación que nos hiciera prever que esto fuera a suceder. Entonces nosotros no teníamos ni la más mínima idea de que pudiera sucederle algo grave a Nicolás. Sí, un hecho de inseguridad, una cosa así, pero que algo relacionado con este tipo de gente con el que al final terminó mi hijo, no lo pudimos imaginar jamás. Ahí comienza la lucha porque yo el día 16, o sea que ya era martes, fui a la policía a radicar la denuncia ante la falta de comunicación con Nicolás y ya no me quisieron tomar la denuncia. Entonces comencé a buscarlo yo entre sus amistades. Recién el día jueves me toman
exposición policial donde yo ya relato, porque he tomado conocimiento en esos días de que él estaba parando en la casa de un tal negrito Yaca Vargas, que yo no tenía ni idea de quién era Yaca Vargas. Y entonces una de las chicas me dice, es el hijo de Pepe Vargas. Yo esa comunicación se lo doy a la policía. O sea que la policía desde el 19 sabía que Nicolás estaba en la casa de Vargas. Y quedaron en que iban a ir a buscarlo, pero no fueron nunca tuve noticias, no hay ningún movimiento en el expediente. Y el día 20 yo me decido y consigo, porque nadie me daba la dirección, nadie sabía, y el que sabía no me la quería dar. Yo consigo una persona que me lleva hasta ese lugar y esperé que llegaran porque no estaban, y ahí me quedé apostada en la puerta de la tranquera a esperar que llegaran, y cuando llegaron les pregunté qué había pasado con mi hijo. Y ellos se mostraron muy nerviosos, sorprendidos. Y bueno, comenzaron a hablar de manera atropellada, comenzaron a hablar maravillas de Nicolás, que era un chico bueno, educado, dulce, que lloraba porque extrañaba de venir a casa, quería estar con nosotros, que nos extrañaba mucho, y que se había ido ese día 14 de septiembre a las 6 de la tarde. ¿Cómo que se fue? Y si era tan amigo suyo para quedarse acá, ¿por qué no le hablo? Entonces hizo así. Y ahí me di cuenta. Todos estos años fueron de lucha. Yo, ante la falta de respuesta de la justicia, en el año 2010 logramos que cuando tuvieron que poner, por las graves irregularidades que descubrimos en la causa, tuvieron que poner un director, que fue el doctor Jorge Medina. Ahí cuando comenzó a intervenir el doctor Medina, se apartaron a los policías que estaban involucrados, que le avisaban antes de cada allanamiento, de manera que por eso nunca daban resultados positivos. Y apartó a esos policías, al fiscal de la causa, que también estaba involucrado o en connivencia con los policías, y a toda la gente que de alguna forma u otra participó en esto. Entonces comenzó la investigación el doctor Medina y la causa ahí avanzó, se fueron esclareciendo muchas cosas. Yo ya había tenido antes acceso a la causa y yo pude, pero cada vez que iba a pedir una copia me hacían esperar 5 o 6 meses, me maltrataban. A partir de ese momento yo pude tener acceso cada vez que necesitaba, pedía copias, solicitaba copias, y podía colaborar y aportar lo que yo podía sentir, por ejemplo lo del georradar. Yo había leído que había un aparato que se llamaba georradar y demás. Y a partir del año 2010, con la prueba que ya constaba en el expediente, el doctor Medina detuvo toda la familia Vargas completa, a los padres, a la madre, al padre y a los 2 hijos. Pero bueno, estuvieron 4 meses detenidos y la Cámara Primera del Crimen, con aquella conformación de aquella época, los liberó porque dijo que el hecho no había existido a raíz de una comunicación telefónica desgrabada que decía que habían visto a Nicolás el día 17 de septiembre. Como nosotros denunciamos que el hecho ocurrió el 14, si alguien lo había visto el 17, entonces el hecho no existió. Bueno, en estos momentos estamos esperando que nuevamente se fije fecha de audiencia contra la policía Nancy Salinas, que se iba a llevar a cabo el 28 de octubre, y por cuestiones de la pandemia presentó a último momento un certificado que se encontraba aislada, de manera que ya por 3ª o 4ª vez se tiene que reprogramar este juicio, y estoy a la espera de eso, de que se lleve a cabo, de que se fije nueva fecha de audiencia.